Alcalá día a día. Alcalá día a día. Y después de la Semana Santa, después de estos días en los que hemos tenido pues un pequeño descanso radiofónico, retomamos algunos de los asuntos siempre interesantes que nos trae el profesor a la sintonía de Radio Guadaira. Don Enrique Ruiz Portillo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy, dentro de algo más de hora y media, se va a abrir una exposición, se va a inaugurar una exposición en la Biblioteca Editor José Manuel Lara, pues una exposición que nos va a hablar del Arco de San Miguel, nos va a exponer el pasado y el futuro de esta puerta abierta al recinto fortificado de Alcalá de Guadaira. Eso será a partir de las 11 de la mañana, donde han sido invitados pues asociaciones de vecinos o asociaciones vinculadas al propio barrio de San Miguel, hermandades, por ejemplo, también vinculadas al propio entorno, como por ejemplo la Virgen del Águila o Jesús Nazareno, o por ejemplo también el propio Consejo Local de Patrimonio Histórico y Natural, en fin, entidades que han sido invitadas y un montón de personalidades que van a asistir a partir de las 11 de la mañana a la inauguración de esta exposición que, como digo, se va a llevar a cabo, va a estar expuesta en la Biblioteca Pública Editor José Manuel Lara. En los últimos meses se ha llevado a cabo también la restauración de este Arco de San Miguel, una de las puertas fortificadas del antiguo arrabal de San Miguel, que se extendía, como ya saben todos nuestros oyentes, por la ladera meridional del Cerro del Castillo, como consecuencia también de la propia ampliación de la población en esta zona de Alcalá de Guadaira. Pero hoy queremos arrancar justamente por este lugar, don Enrique, para introducirnos un poco y conocer más sobre el castillo de Alcalá de Guadaira. Tantas y tantas veces hemos hablado de él, pero muchas veces no profundizamos y no conocemos muchas de las múltiples curiosidades que pueda tener nuestro castillo, quizás el mayor emblema alcalareño. Arrancando quizás, iniciando este recorrido por este lugar, nos gustaría conocer, Enrique, algo más sobre el arrabal de San Miguel, sobre este arco que era una de las entradas al castillo alcalareño. Efectivamente, como tú bien has comentado, pues puede ser una oportunidad muy buena esta exposición que hoy se inaugura sobre ese antiguo Arco de San Miguel, pues para hablar un poco del circuito al que perteneció, que es nuestro castillo de Alcalá. Para introducirnos en San Miguel, pues tenemos que saber que es un barrio arrabal. Arrabal significa un barrio fuera de las murallas, un barrio extramuros, literalmente, un barrio, digamos, de las afueras de la población de la villa de Alcalá en la Edad Media. Nace San Miguel, el barrio de San Miguel, a partir de ese auge económico que se da a finales de la Baja Edad Media, en torno al siglo XV, superada la gran crisis del siglo XIV, pues a partir del siglo XV tenemos ya ese barrio de San Miguel en la falda suroeste del castillo, ¿no? En torno al cual el barrio pues se organiza en torno a esa iglesia gótico mudéjar de San Miguel, que bueno, llegó a estar destruida, pero que hoy vemos reconstruida, no en muy buenas condiciones, hoy está desacralizada además, y aún sin uso, pero esperemos que en los próximos años pues podamos dar un buen uso a ese edificio monumental que es también una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Pues con la construcción del barrio de San Miguel, este barrio de extramuros de la muralla de la villa de Alcalá, pues así se conseguía cerrar la muralla, llegando a las murallas hasta prácticamente la orilla del río, y con eso se construía y se cerraba uno de los circuitos de murallas más grandes de Andalucía, con una superficie total de 21 hectáreas que tiene nuestro castillo. Enrique, claro, usted nos habla de cómo fue ampliándose las murallas del castillo, pero ¿cómo fue el inicio de esta fortaleza? ¿Cómo fue o cómo era el castillo de Alcalá de Guadaira en la prehistoria?
Claro, mira, hemos hablado de San Miguel porque era, como tú bien decías, un buen punto de partida, pero sin embargo la historia del castillo de Alcalá es mucho más grande y es mucho más antigua. Estamos hablando, cuando pisamos el castillo de Alcalá, estamos hablando de que pisamos casi 4.500 años de historia. 4.500 años de alcalareños pasando por ese castillo, viviendo en ese castillo, porque según los hallazgos, pues los primeros restos que aparecen en el castillo se encuentran son de la edad del bronce. Estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, hace, como te decía, pues 4.500 años. En ese sentido, pues ha aparecido lo que podría ser un pequeño poblado amurallado en el extremo del asentamiento, un poblado agrícola relacionado pues con otros poblados, como por ejemplo el de la Mesa de Gandul, que sí era mucho más grande, pero que debieron tener relación. Ese poblado desaparece hacia el año 1500 a.C. por causas desconocidas, y desde el año 1500 hasta la llegada de los romanos, pues no sabemos nada de lo que ocurrió en el castillo. No se conservan restos arqueológicos de esos primeros momentos. Ya con la llegada de los romanos, pues es verdad que estuvieron viviendo en el castillo, han aparecido restos de cerámica y de pequeños muros, evidentemente a niveles muy profundos, pero pequeños muros que podrían ser de época alto imperial. Estamos hablando de los siglos I al III después de Cristo. A partir de ahí, del siglo IV, pues prácticamente ahí entramos en un silencio, no sabemos nada de lo que ocurría en el castillo, probablemente fuera despoblado, hasta prácticamente el siglo XI, la época de los musulmanes. Hasta entonces sabemos muy poco de esto. Usted nos hablaba de la época románica, nos acaba de anunciar también la llegada de los musulmanes, de la reconquista. La verdad es que a lo largo de tantos años, evidentemente, en el castillo de Alcalá de Guadaira habrá ocurrido casi de todo. A mí me gustaría preguntarle justamente por esos periodos que se han ido produciendo, ¿no? La llegada de los musulmanes al castillo, la reconquista cristiana. Cuéntenos un poquito en este sentido. ¿Cómo han sido esos años para el castillo de Alcalá de Guadaira y cómo ha ido su propia evolución? Mira, recuerda que los musulmanes llegan a España, a la península, en el año 711. Prácticamente en el año 719, pues ya han llegado al norte de la península, en Asturias, y prácticamente en 8 años han conquistado toda la península. Tardarán 8 siglos en irse, 8 años en llegar y 8 siglos en irse. Pues en esos 8 años, evidentemente, ellos van conquistando, pero no hay tiempo material de irse asentando. Además, el centro de operaciones, la ciudad más importante del mundo musulmán en ese momento, no es Sevilla, ni está cerca de Sevilla, porque es Córdoba y el Gran Califato de Córdoba. Por lo tanto, hay poca relación con lo que es Alcalá y Sevilla sí tiene un poco más valor en esa época, pero por supuesto lo importante es la capital del Califato Omeya de Córdoba. Hay que esperar al siglo XI, a los reinos de Taifas, que es el periodo posterior al califato de Córdoba, cuando se desmembra ese califato en esos pequeños reinos de Taifa, donde cada rey, cada reyezuelo, decimos en historia, porque eran reyes de un pequeño reino y además con poco valor a la hora de ser rey, ¿no? Pues esos reyezuelos de Taifa pues se van asentando y van dominando un pequeño territorio. Los primeros restos que tenemos en el castillo de época musulmana son de los reinos de Taifas. En los documentos ya se habla del castillo de Yavir, el Calat Chavir, que estamos nosotros acostumbrados a escuchar, tan alcalareño. Ese Calat Chavir pues tiene origen en esos reinos de Taifas, ¿no? Aparecen después, hay restos de época almohade, de los siglos XII, XIII, que es cuando realmente se comienza a construir el castillo. El califato almohade construye una pequeña fortaleza y el resto pues se utiliza como campamento del ejército de los mujahidines que proceden del norte de África. Y el castillo, tal y como lo conocemos hoy, pues va a ser el resultado de los esfuerzos constructivos que van desde el siglo XII hasta el siglo XVII. Es muy importante la aportación, sobre todo de los almohades, que construyen también, que convierten a Sevilla en capital del reino musulmán y que construyen edificios tan importantes como la
la mezquita de Sevilla, hoy catedral, o por supuesto la Giralda y la Torre del Oro, ¿no? En ese momento de esplendor constructivo, arquitectónico y también económico, social y cultural a todos los niveles que estamos viviendo en Sevilla, pues se traduce también en Alcalá en la construcción de la fortificación a partir del siglo XII de lo que es el patio de los Silos, que se convierte en el núcleo del castillo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí pues se irán sumando otras zonas del castillo, ¿no? Enrique, ¿cómo era, por imaginarnos un poco, ¿no? Por imaginar una película, ¿no? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo podría ser la vida en la época musulmana en el castillo de Alcalá de Guadaira? Claro, eso es un elemento importante, porque en época musulmana, de los almohades sobre todo, el castillo tiene un carácter militar. Allí no vive nadie. Bueno, vive el jefe militar, ¿no? El que hace de jefe militar en el castillo, pero no hay una vida cotidiana de personas que viven, que más que todo viven los pocos alcalareños de la época, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pues viven en los campos, viven en pequeñas casitas en los campos que cultivan y de los que viven. Pero el castillo está habitado en ese momento por destacamentos militares que utilizan el castillo más con un carácter estratégico que como un carácter de vida urbana. Hay que esperar a los cristianos, a 1280, para que empecemos a hablar de vida urbana en el castillo. Háblenos de esa reconquista, don Enrique. Bueno, decíamos que en el siglo XII se construye el patio de los Silos y después se va ampliando desde finales del siglo XII y las primeras décadas del siglo XIII se va construyendo el patio de la Cima y se construye en esta época ese pequeño baño árabe que se descubrió hace unos años, que el baño árabe pues tenía la función, claro, de servir para ser usado por esa guarnición militar que vive en el castillo en ese momento. El 21 de septiembre de 1246, de ahí nuestro santo patrón, San Mateo, 21 de septiembre, pues las tropas cristianas castellanas, entran en el castillo de Alcalá y expulsan a los musulmanes. A partir de ahí empieza un esfuerzo muy importante porque Alcalá se convierte en un punto de valor estratégico importantísimo, ya que durante esos 2 años, entre 1246 y 1248, cuando se produce la conquista de Sevilla, desde Alcalá, con la propia figura del rey Fernando III, pues se produce el cerco y la conquista de Sevilla. Dice la leyenda que el rey Fernando, pues en el tiempo que estuvo viviendo en Alcalá, hacía incursiones vestido de musulmán a la ciudad de Sevilla para conocer los puntos débiles para poder atacarla. En esos 2 años de preparación para conquistar la ciudad de Sevilla. En esos momentos, después, una vez que conquistan los cristianos el territorio de nuestro castillo, pues se amplía el patio de los Silos y se construyen 2 torres ochavadas, estas torres tan curiosas que tienen como 8 caras, ¿verdad? Pues que es muy interesante porque son como un ensayo de lo que después se hará en Sevilla, como por ejemplo en la Torre de la Plata, una torre hermana de la Torre del Oro, que queda también en esa zona de la Casa de la Moneda, de las antiguas atarazanas, en el entorno del Teatro de la Maestranza, ¿verdad? Bueno, pues en la crónica general que escribe Alfonso X, las obras del castillo dice que las obras del castillo de Alcalá son promovidas por el propio rey, y dice literalmente, para adobar sus cárcavas y fortalezas, o sea, para arreglar sus fosos y fortalezas. A finales del siglo XIII, Alcalá forma parte de la Banda Morisca, que es un espacio de frontera que une el reino de Sevilla con el reino de Granada, y se convierte en un lugar muy importante también porque por aquí van a pasar las tropas de uno y otro bando a través del Guadaira y va a tener un valor muy importante para esas huestes benimerines, esos soldados benimerines que intentan recuperar Sevilla viniendo desde Ronda y pasan previamente por Alcalá. Ese valor estratégico de Alcalá y ese punto tan importante, bueno, pues como cerco de Sevilla primero y después para mantener a los castellanos en esta zona, hace que en 1280 el rey Alfonso X el Sabio funde la villa de Alcalá. Hasta ahora hemos hablado de alcalareños pues de una forma simpática, ¿no? Alcalareños vamos a tener a partir de 1280, cuando el rey Alfonso X funde la villa en el castillo.
Y entonces cuando empezamos a hablar de un asentamiento urbano, es entonces cuando la gente empieza a vivir en el castillo. En el castillo, cuando decimos castillo, nos referimos a todo el cerro, cuando la gente empieza a vivir fuera de lo que hoy conocemos como castillo, todo lo que serían las explanadas en torno a la iglesia de Santa María. Y además en ese momento, por supuesto, la iglesia de Santa María se convierte en el centro de esa villa de Alcalá, de la época, esa villa medieval. Se cree que la iglesia pues tiene un origen en una antigua mezquita musulmana y que después fue reconvertida en iglesia, pero lo que sí es verdad es que tenemos una gran obra de estilo gótico mudéjar y que nos habla de esta época ya del bajo medieval, ¿no? Enrique, usted nos contaba anteriormente de cuando se ordena, que se construya, que había una especial atención siempre sobre este recinto amurallado, esta fortaleza. Es verdad que para las tropas sevillanas era muy importante. Si bien es cierto que durante todo este tiempo ha pertenecido, de hecho, hasta hace no demasiados años, el castillo de Alcalá de Guadaira era propiedad de Sevilla y no de la propia villa de Alcalá de Guadaira. Es por ese motivo, suponemos, ¿no? Efectivamente, cuando los cristianos castellanos conquistan Alcalá, pues el castillo pasa a manos de los castellanos y así va pasando, va perteneciendo a Sevilla como reino de Sevilla y a la larga va perteneciendo a lo largo de la historia al concejo de Sevilla, que es lo que hoy conocemos como ayuntamiento. Eso a nivel jurídico, por supuesto, ¿no? Eso va a hacer que desde el siglo XIII pues dependa de ese concejo. Esto se mantiene hasta el año 2007, en el que, como sabemos, pues ha pasado definitivamente al ayuntamiento de Alcalá. Evidentemente no es el único caso. Estamos hablando de que a todos los castillos del antiguo reino de Sevilla, que dependieron del concejo de Sevilla, pues pertenecían, y algunos de ellos todavía lo hacen, al ayuntamiento de Sevilla. Entonces, uno de los elementos principales que va a provocar esa pertenencia a Sevilla va a ser que los sevillanos, el concejo sevillano, el ayuntamiento, para entendernos, pues van a nombrar a los alcaides que rigen la fortaleza y que, salvo determinados intereses de la corona, siempre sean ellos los que siempre sea Sevilla quien mande los alcaides a Alcalá, no haya un alcaide alcalareño, sino que sea siempre impuesto por Sevilla. Bien. Una pregunta, Enrique, nos ha contado usted a lo largo de todas las épocas, de todos los periodos que ha podido vivir el castillo de Alcalá de Guadaira, pero a lo largo de todo este tiempo no ha habido momentos en los que el castillo no haya estado habitado o haya sido abandonado. Bueno, como en este momento de la Edad Media en el que nos hemos quedado, tenemos que decir que estamos haciendo al momento más importante del castillo, porque el castillo se puebla, se convierte en una pequeña ciudad, muy importante en época de Alfonso XI y de Pedro I en el siglo XIV. Se construyen el Alcázar y la Torre del Homenaje, esa gran torre que nosotros conocemos popularmente como la Torre Gorda, ¿no? Se construye en esta época. Recuerda que así lo dijimos también en nuestro programa, que en esta época en el castillo vive doña Leonor de Guzmán, la amante de Alfonso XI. En esa época también se reconstruye la Torre Almohade, que une un patio con otro, una torre muy interesante porque es una torre de paso. Y en el siglo XV vamos a asistir, el castillo va a ser el escenario de una serie de luchas nobiliarias que va a hacer que, por ejemplo, en 1444 se asalte la villa, se asalte el castillo con uso de artillería, lo cual va a provocar muchos destrozos, y 30 años después se tome el castillo por los partidarios del Marqués de Cádiz dentro de los enfrentamientos que hubo para que la reina Isabel fuera reina. Entonces, los partidarios de la reina Isabel se habían acantonado en Sevilla y Alcalá sirvió para los que no eran partidarios de la reina, sino del Marqués de Cádiz. Alcalá sirvió como acuartelamiento de esas tropas, ¿no? El fin de las luchas nobiliarias y la paz que van a imponer los reyes católicos, pues van a marcar el principio del fin de muchas fortalezas andaluzas, porque ya pierden su función militar. Ese es el caso de la Torre Mocha. Nosotros tenemos una Torre Mocha, significa una torre cortada. Una torre cortada es el castigo público que recibe la población
por no haber apoyado a los reyes católicos. Por eso tenemos una torre mocha en el castillo de Alcalá, una torre que, como te decía, el castillo deja de tener ese valor militar, y ya a partir del siglo XVI, pues como regalo, más como agradecimiento personal de los reyes, más que como uso así, pues va a pasar a manos de familias nobles sevillanas, como el caso de la familia de los Enríquez de Rivera, que son la familia de la Casa Ducal de Medinaceli, la familia propietaria de la sevillana Casa de Pilatos. A comienzos del siglo XVII, como te decía, el castillo pues ya presenta un aspecto muy ruinoso, y así se va abandonando hasta prácticamente el siglo XX. Se abandona el castillo, se abandona el barrio de Santa María, se abandona el arrabal de San Miguel, del que empezábamos a hablar, porque ya son resueltos los problemas de las guerras, los alcalareños se van a vivir a la falda del castillo. Empiezan a ser importantes barrios como la Collación de Santiago, la Collación de San Sebastián, y la gente vive mucho más cerca de las tierras de labranza, sin necesidad de tener que subir todos los días o vivir encima del castillo, ¿no? Eso va a hacer que hasta prácticamente pues en el siglo XIX el castillo sea abandonado, y bueno, en el XIX empecemos a tener noticias del castillo gracias a ese carácter romántico de esos viajeros que vienen a recuperar pues la imagen, esa imagen mágica, encantadora, oriental que tiene España y sobre todo Andalucía, gracias a ese pasado musulmán que para ellos era una auténtica delicia, ¿no? Venir a disfrutar de esas cosas que habían leído en libros como Las Mil y una Noches, pero que aquí teníamos en España en plena realidad. Es cuando vuelve a renacer un poco más de nuevo después de ese parón que tuvo la vida diaria del castillo de Alcalá de Guadaira, ¿no? Claro, empieza a renacer en este momento, aunque hay que esperar a mediados del siglo XX para que se empiece a volver a usar el recinto amurallado, ¿no? Porque ahí a mediados del siglo XX, la primera mitad, se empiezan a hacer una serie de obras que dejan la explanada del castillo tal y como la conocemos hoy, con esas explanadas, con ese nos permite el acceso al castillo con coche, que eso se va a realizar sobre todo cuando se decida pues instalar la Feria de Alcalá en estos terrenos, donde se va a mantener, como decimos, hasta 1987. En esos años, finales del XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, pues se reocupa el espacio de San Miguel, el antiguo arrabal de San Miguel, con un asentamiento de familias que ahí ya todos conocemos, ¿verdad?, que es el germen de la actual barriada, ¿no? Y gracias a Dios, pues en las últimas décadas estamos asistiendo, sobre todo a partir de 1998 y sobre todo en ese momento en el que el castillo pasa al Ayuntamiento de Alcalá, estamos asistiendo a una serie de campañas de investigación, de restauración y de puesta en valor del castillo, que como decíamos antes, pues es uno de los referentes monumentales de nuestra ciudad, el monumento más importante que nos da nombre a nuestra ciudad, porque Alcalá viene del musulmán Al-Kalat, que significa el castillo, y que se convierte, como te decía, pues uno de los elementos principales definidores de nuestra ciudad. Una cuestión muy rápida, Enrique. Hemos escuchado muchas veces decir que el castillo de Alcalá el castillo o el recinto amurallado del castillo de Alcalá de Guadaira es uno de los más grandes que hay en Andalucía. ¿Esto es tal cual o no se corresponde con la realidad? Claro, fíjate, sí que lo es, efectivamente lo es. Es la fortaleza de origen almohade más grande de Andalucía. Hay que pensar que el circuito de muralla es tremendamente amplio. Nosotros cuando subimos en coche, ¿verdad?, y antes de dar esa curva que nos lleva a la iglesia del Águila, pensamos que el castillo es lo que nos queda a la derecha. Pero hay que pensar que el castillo rodea todo lo que fue la antigua villa. El castillo nos lleva desde esa zona del Alcázar, que creemos que es solamente el castillo, nos lleva hasta la Torre Mocha, rodeando por detrás de toda la iglesia de Santa María del Águila, ¿no? Ahí habría una puerta, al final de la cuesta habría una puerta, y esa puerta conecta de nuevo con la otra zona de muralla que recorre todo lo que es la explanada baja, toda la zona de aparcamiento, y que nos lleva de nuevo al Alcázar, ¿no? Si además a eso le añadimos que el arrabal de San Miguel tiene su propia muralla,
No me digan que el castillo es pequeño. Efectivamente, como decíamos, pues es una de las fortalezas, de las mayores fortalezas andaluzas que se conservan de origen almohade. Tenemos que tener en cuenta que la fortaleza es de origen almohade, pero un tanto por ciento muy grande del castillo de Alcalá es de origen ya castellano, de origen cristiano. Muy bien, pues profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta amplísima explicación de la historia, de la vida, de lo que ha sido a lo largo de los años, de los siglos, de quizás el monumento más importante, quizás no, seguro el monumento más importante con el que cuenta Alcalá de Guadaira, toda una seña de identidad, todo un emblema para todo buen alcalareño. Don Enrique Ruiz Portillo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Hay algo más que se nos quede en el tintero? Creo que está básicamente todo explicado perfectamente, ¿no? Nada más. Podríamos llevarnos mucho más tiempo, pero evidentemente de esta manera hemos querido resumir los momentos más importantes, más destacados que haya podido tener el castillo de Alcalá de Guadaira. Date cuenta, amigo Manuel, que hemos metido 4.500 años de historia en apenas 20 minutos. Bueno, seguiremos hablando de ello. Don Enrique, miles de gracias, como siempre, por acompañarnos en la sintonía de Radio Guadairea y estar con nosotros como cada jueves para contarnos y llevarles a nuestros oyentes los momentos más importantes de la historia de la gran Alcalá de Guadaira, que miramos siempre el futuro, lo que nos queda por delante por disfrutar y convivir en esta gran ciudad, pero que no podemos perder de vista, evidentemente, nuestro enorme, maravilloso pasado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira. Gracias, buenos días, Enrique. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Alcalá, día a día.